Lo que haces en los 90 minutos posteriores a la comida a menudo es más importante que la comida misma. El problema no es que tu glucosa aumente después de comer, ya que eso es completamente normal, y se supone que debe suceder. El verdadero problema es lo que ocurre cuando esos picos ocurren repetidamente día tras día, año tras año. La investigación sobre este tema es increíblemente clara. Los picos de glucosa repetidos o excesivos provocan una exposición crónica a la insulina, lo que con el tiempo conduce a un riesgo drásticamente mayor de enfermedades cardiovasculares, diabetes, tipo 2, enfermedad del hígado graso y varios cánceres comunes. Esto no se trata solo de una mala comida, se trata de lo que sucede después de las comidas, repetido miles de veces a lo largo de toda tu vida. Y la buena noticia es que hay 3 cosas simples que puedes hacer en el intervalo después de comer para reducir tus picos de glucosa, disminuir tu demanda de insulina y al hacerlo ayudarte genuinamente a vivir una vida más larga y saludable. Las enfermedades prevenibles siguen apareciendo una y otra vez en personas que pensaban que estaban haciendo todo correctamente. Me he dado cuenta de que la longevidad no se trata de la perfección. Se trata de comprender la fisiología detrás de lo que realmente funciona y luego aplicarlo de manera constante cada día. Por lo tanto, quiero brindarte los conocimientos que he recopilado a lo largo de los años y con suerte enseñarte algo que realmente podría agregar años a tu vida. La medicina en estos días es reactiva. Tenemos que esperar a que realmente sufras un ataque cardíaco o tengas cáncer antes de hacer algo al respecto. Y es hora de que comencemos a aprender cómo prevenir estas afecciones en primer lugar. Te voy a dar las 3 cosas que puedes hacer, y luego hablaremos de por qué funcionan más adelante en el video. Estas son 3 acciones realmente simples que reducirían drásticamente la altura y la magnitud del pico de glucosa después de comer. No necesitas hacer las 3. Simplemente, elige una que creas que podrías hacer de manera constante todos los días. Incluso podrías rotarlas durante la semana si creas que eso te funciona. La clave aquí, como dije, es la consistencia, no la perfección. Lo primero en la lista es simplemente salir a caminar. Si tienes un perro, pasea al perro o camina alrededor de la manzana con tu familia. Solo ponte los zapatos y camina durante 15 o 30 minutos después de cenar. Realmente no es mucho tiempo, y la mayoría de nosotros, de todos modos, nos sentamos durante 1 hora después de la cena. Muchos incluso se quedan sentados en el sofá frente al televisor durante toda la noche. Si hicieras esto todos los días por el resto de tu vida, el impacto que tendrían estos picos diarios reducidos en tu salud sería masivo. Más allá de los beneficios metabólicos, sales al aire fresco, tienes un tiempo social, y es un momento para hablar con la familia, en lugar de estar sentado en silencio viendo la televisión. Algo tan simple como caminar después de cenar cambia por completo la trayectoria de esa comida. La glucosa que habría permanecido en tu torrente sanguíneo durante 2 o 3 horas, manteniendo la insulina elevada, se elimina en la mitad del tiempo. Esa diferencia multiplicada por cada cena durante el resto de tu vida es la diferencia entre desarrollar resistencia a la insulina o no. Pasando al número 2, que es hacer algunas sentadillas después de comer. Ahora, obviamente, tendrás el estómago lleno, así que no estás entrenando para un maratón o un Ironman aquí. Pero durante los siguientes 15 minutos, si hicieras algunas sentadillas cada minuto mientras ves la televisión, la contracción de estos enormes grupos musculares obligaría a la glucosa a entrar en las células. No necesitas equipo, no necesitas una membresía de gimnasio, y no necesitas cambiarte a ninguna ropa deportiva. Solo necesitas levantarte y moverte. Incluso los movimientos suaves con el propio peso corporal son suficientes para activar los músculos y extraer la glucosa del torrente sanguíneo. Puede que al principio se sienta un poco extraño, pero una vez que se convierte en un hábito, es algo natural. Los cuádriceps en las piernas y los glúteos en las nalgas son los grupos musculares más grandes de tu cuerpo, y cuando se contraen, crean una enorme demanda metabólica de combustible. Ese combustible es la glucosa y proviene directamente de tu sangre. La tercera cosa que puedes hacer es realizar las tareas del hogar diarias después de la cena.
Si dedicas media hora a recoger la mesa, lavar los platos, o incluso más tiempo pasando la aspiradora, o lavando la ropa, esta hora de movimiento y actividad mata 2 pájaros de un tiro. Logras terminar las tareas domésticas que de todos modos harías durante el día, pero programas el momento para obtener el beneficio adicional de la reducción de glucosa después de la comida. No es un ejercicio estructurado. Es simplemente movimiento, y eso es exactamente lo que el cuerpo necesita en ese intervalo de tiempo. Te agachas, levantas cosas, estiras el brazo para alcanzar objetos, o subes y bajas escaleras. Todo eso suma una actividad muscular significativa sin que se sienta como un entrenamiento. La belleza de estas 3 estrategias es que son gratuitas, no requieren ningún equipo adicional, y puedes integrarlas en tu vida normal, lo que las hace sostenibles, que es lo único que importa cuando hablamos de hábitos que debes mantener durante décadas. Ahora, permíteme explicarte qué es lo que realmente sucede dentro de tu cuerpo cuando haces estas cosas, porque una vez que lo entiendas, te será mucho más fácil perseverar. La mayoría de las personas piensan que la glucosa es el villano. Al escuchar tanto sobre los picos de azúcar en la sangre en Internet, pero el verdadero villano es la insulina. La glucosa es un combustible esencial y normal para cada célula. Tu cerebro, tus músculos y tu corazón funcionan gracias a ella, no es una toxina. El verdadero impulsor de las enfermedades metabólicas es la exposición crónica a la insulina. Cuando el azúcar en la sangre aumenta después de una comida, el páncreas secreta insulina para transportar esa azúcar a las células para ser utilizada o almacenada. Ese es un proceso normal y se desarrolla sin problemas en una persona sana. Sin embargo, cuando este proceso se repite continuamente con niveles de insulina elevados que se mantienen durante horas, tus células comienzan a responder menos a la insulina. Han estado expuestas a ella tantas veces que simplemente dejan de escuchar. Eso es lo que llamamos resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es la causa principal de muchas de las enfermedades crónicas más graves de la sociedad moderna. Diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedad del hígado graso no alcohólico, síndrome de ovario poliquístico e incluso ciertos tipos de cáncer. Todas comparten la resistencia a la insulina como un factor común de origen. Lo que hace que esta condición sea particularmente peligrosa es que no sientes cómo se desarrolla la resistencia a la insulina. No hay dolor, no hay síntomas evidentes, no hay nada que te alerte de que algo va mal. Los niveles persistentemente altos de insulina dañan gradualmente el revestimiento endotelial de tus vasos sanguíneos, lo que tras años conduce a la aterosclerosis, es decir, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias que provoca ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Esto impulsa la acumulación de grasa visceral, ese tipo de grasa profunda en el abdomen, que envuelve tus órganos y libera señales inflamatorias al torrente sanguíneo. También causa la enfermedad del hígado graso, donde la grasa se acumula en las células hepáticas y perjudica su funcionamiento. Todo esto puede estar ocurriendo silenciosamente, incluso cuando tus niveles de glucosa en ayunas parecen completamente normales en los análisis de sangre. Esta es la parte que la mayoría de la gente no entiende. Puedes tener resultados de glucosa totalmente normales en tu chequeo médico anual, mientras la insulina ya ha estado causando daños a largo plazo en segundo plano. Tu médico observa tu nivel de glucosa, ve que está en 5,2 y te dice que todo está bien, pero no están midiendo tu insulina, y ahí es donde reside el problema. Para cuando tu glucosa en ayunas comienza a subir hacia el rango de prediabetes, a menudo ya has tenido resistencia a la insulina durante 10 o 15 años. El daño se ha estado acumulando silenciosamente año tras año, comida tras comida. Tu páncreas ha estado trabajando a toda marcha para secretar cada vez más insulina, con el fin de compensar la falta de respuesta de tus células. Ahí es cuando la glucosa finalmente comienza a subir, y es entonces cuando te diagnostican prediabetes o diabetes. 4 de mis familiares directos tienen prediabetes, y he intentado explicarles muchas veces que el proceso de la enfermedad comenzó una década antes. Por eso es tan crítico lo que haces después de comer,
Porque cuando te mueves después de una comida, no solo estás bajando la glucosa, sino que estás disminuyendo la demanda de insulina. Y eso lo cambia todo. Cuando los músculos se contraen, ocurre algo extraordinario: arrastran la glucosa hacia las células de forma independiente a la insulina. Existe una vía completamente separada que se activa cuando las fibras musculares se contraen y que no requiere insulina en absoluto. Este mecanismo involucra unas proteínas llamadas transportadores GLUT4, que se desplazan a la superficie de las células musculares cuando el músculo se contrae, creando canales para que la glucosa fluya hacia el interior. Una vez que la glucosa está dentro del músculo, se utiliza para obtener energía en lugar de almacenarse como grasa. Este es uno de los mecanismos más importantes del metabolismo humano, pero la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Cuando te levantas y caminas, cuando haces una serie de sentadillas o cuando te mueves por la casa limpiando o lavando la ropa, tus músculos están captando la glucosa del torrente sanguíneo y quemándola como combustible, y lo hacen sin necesidad de que la insulina abra la puerta. Esta vía reduce tanto la glucosa como la insulina al mismo tiempo, y ese es el punto crucial. Estás disminuyendo el pico de azúcar y a la vez reduciendo la hormona que impulsa la resistencia a la insulina. Con el tiempo, esto se traduce en un efecto acumulativo que reduce drásticamente la exposición total a la insulina, lo que te protege de enfermedades crónicas. Solo piensa en las matemáticas de esto: si tu pico de glucosa promedio después de la comida dura 3 horas cuando estás sentado, pero solo 90 minutos cuando caminas, has reducido a la mitad tu exposición a la insulina en esa comida. Si haces eso 3 veces al día, entonces has reducido a la mitad tu exposición diaria a la insulina. Haz eso todos los días durante un año, y habrás evitado miles de horas de insulina elevada. Hazlo durante una década, y fundamentalmente habrás alterado tu destino metabólico. El impacto no es inmediato, pero es acumulativo, y eso es lo que importa. Lo que es aún más potente es que la frecuencia del movimiento importa más que la duración. Las sesiones cortas y repetidas de movimiento después de las comidas son más efectivas que un solo entrenamiento largo al día. Si vas al gimnasio durante 1 hora por la mañana y luego te sientas el resto del día, tus músculos solo están metabólicamente activos durante esa ventana de 1 hora. Pero si te mueves durante 15 minutos después del desayuno, 20 minutos después del almuerzo y 30 minutos después de la cena, mantienes tus músculos metabólicamente activos durante todo el día. Esa actividad constante de bajo nivel mejora la sensibilidad a la insulina de una manera que un solo entrenamiento simplemente no puede replicar. Tus células musculares se vuelven más receptivas a la insulina porque se utilizan con regularidad. No se les pide que permanezcan inactivas durante 23 horas y luego procesen de repente una carga masiva de glucosa. En cambio, se activan varias veces a lo largo del día, y eso las mantiene sensibles y receptivas. No se trata de reemplazar el ejercicio, sino de añadir movimiento, donde más importa que es en esa ventana de 90 minutos después de haber comido. Es entonces cuando la glucosa inunda el torrente sanguíneo y cuando tus músculos pueden tener el mayor impacto al eliminarla. Los datos de los monitores de glucosa continua han mostrado este patrón de forma muy clara. Las personas que interrumpen su tiempo de sedentarismo con breves descansos para moverse tienen niveles de glucosa en 24 horas significativamente más bajos en comparación con aquellas que realizan la misma cantidad total de movimiento, pero concentrada en una sola sesión. La diferencia no es trivial. Estamos hablando de reducciones en el promedio de glucosa del 10% al 15%, solo por distribuir el movimiento a lo largo del día. Y recuerda, cada punto de reducción en la glucosa significa una reducción correspondiente en la demanda de insulina. El otro lado de la moneda es igualmente importante y es algo de lo que no se habla lo suficiente. Sentarse después de las comidas es activamente perjudicial. Cuando te sientas y permaneces inmóvil después de comer, esencialmente, estás apagando esa vía de absorción de glucosa de los músculos. Tus músculos no se están contrayendo, por lo que no están extrayendo la glucosa de la sangre, dejando que la insulina haga todo el trabajo por sí sola.
En ese momento la insulina empuja la glucosa hacia el almacenamiento a menudo en forma de grasa, particularmente alrededor del hígado y en el abdomen. Con el tiempo, este patrón impulsa la resistencia a la insulina, incluso en personas que hacen ejercicio regularmente. Podrías ir al gimnasio 5 días a la semana, realizando entrenamientos intensos, y aún así, desarrollar resistencia a la insulina si permaneces sentado durante horas después de cada comida. El sedentarismo prolongado suprime la captación de glucosa por parte de los músculos, obligando a la insulina a trabajar más duro y a permanecer elevada por más tiempo. Y es esa elevación crónica la que erosiona lentamente tu salud metabólica. Tu hígado comienza a acumular grasa porque está siendo constantemente bombardeado con glucosa, que no tiene otro lugar a donde ir. Tu grasa visceral se expande porque la insulina es una hormona de almacenamiento de grasa. Y cuando está elevada, se inhibe la descomposición de la grasa mientras se promueve su almacenamiento. Esto explica por qué podemos ver a corredores de maratón con enfermedad de hígado graso o a personas que hacen ejercicio a diario, pero que aún así desarrollan diabetes tipo 2. El ejercicio es absolutamente importante, pero si estás anulando ese beneficio al sentarte por periodos prolongados después de las comidas, estás trabajando en tu contra. La ventana de tiempo después de comer es cuando se decide tu destino metabólico. Cuando te mueves, la glucosa se usa como combustible. Cuando te sientas, la glucosa se almacena como grasa. A lo largo de décadas, estos dos patrones opuestos conducen a resultados de salud completamente diferentes. Además de los efectos metabólicos, hay otra capa de significado que vale la pena comprender. Cuando la glucosa permanece elevada durante periodos prolongados, causa daño directo a los vasos sanguíneos. Los niveles altos de glucosa conducen a un proceso llamado glicación, donde las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas en las paredes de los vasos sanguíneos. Estas proteínas glicadas, llamadas productos finales de glicación avanzada, AGES, se acumulan con el tiempo y hacen que los vasos sanguíneos se vuelvan rígidos y dejen de funcionar correctamente. Pierden su capacidad de dilatarse y contraerse de manera normal, lo que dificulta la circulación sanguínea y aumenta la presión arterial. Este proceso se acelera cuando los picos de glucosa son frecuentes y prolongados. Cada hora que la glucosa permanece elevada, es una hora en la que ocurre la glicación. Al reducir la duración de esos picos mediante el movimiento después de comer, estás reduciendo directamente la carga de glicación en tus vasos sanguíneos. Eso se traduce en una mejor salud vascular, una presión arterial más baja y un menor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares décadas después. Una vez más, esto no es algo que sentirás mañana mismo, pero está ocurriendo a nivel celular cada vez que eliges moverte en lugar de sentarte. Y conviene ser muy claro al respecto. Los beneficios de estas estrategias son a largo plazo, no inmediatos. No te sentirás más saludable mañana por la mañana, solo porque caminaste después de cenar ayer. No verás un cambio drástico en tus niveles de energía o en tu peso en las primeras semanas. Lo que estás haciendo es reducir silenciosamente tu exposición acumulada a la insulina durante décadas, y eso disminuye tu riesgo de diabetes, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado graso y cáncer. Como he dicho muchas veces, el impacto se acumula a lo largo de décadas. Piénsalo de esta manera: si haces 3 comidas al día, eso es más de 1000 comidas al año. En 10 años son 10.000 comidas. Si reduces el pico de insulina, incluso después de solo la mitad de esas comidas, habrás cambiado fundamentalmente tu trayectoria metabólica. Habrás disminuido tu exposición total a la insulina a lo largo de la vida en miles y miles de horas. Eso se traduce directamente en un menor riesgo de las enfermedades que más matan a las personas en el mundo moderno: enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer de pulmón, cáncer de colon y demencia. Todas estas afecciones están vinculadas en algún nivel con la resistencia a la insulina. Por lo tanto, al hacer algo tan simple como caminar después de cenar, estás abordando la causa raíz de las enfermedades crónicas más comunes. La analogía que me gusta usar es el interés compuesto.
Si depositas una pequeña cantidad de dinero en una cuenta de ahorros cada mes, al principio, no parece mucho, pero después de 30 o 40 años con el interés compuesto, esa pequeña contribución mensual se convierte en una suma sustancial. Si inviertes 500 libras en el índice S&P 500 cada mes después de 30 o 40 años, serás millonario. El movimiento después de las comidas funciona de la misma manera. Cada caminata individual después de la cena reduce tu exposición a la insulina en quizás un 20 o 30% para esa comida. Sé que esto no suena como algo que cambie la vida, pero cuando acumulas esa reducción a lo largo de 10,000 comidas, el efecto es enorme. No solo estás previniendo una enfermedad, sino que estás cambiando toda tu trayectoria de salud. Lo más importante de todo esto es cómo mantener la sostenibilidad. Para lograrlo a diario, solo necesitas elegir una de estas 3 estrategias: caminar después de cenar, hacer algunas series de sentadillas durante los anuncios de la televisión, o lavar los platos y hacer las tareas del hogar inmediatamente después de comer. Aquello que sientas que es más sostenible para ti es en lo que debes concentrarte. Hazlo de manera constante y confía en que los beneficios se están acumulando, aunque no puedas verlos todavía porque realmente lo están haciendo. La razón por la que enfatizo la sostenibilidad es porque esto solo funciona si realmente lo haces. Una estrategia perfecta que sigues durante 2 semanas y luego abandonas no tiene valor, pero una estrategia simple que puedes mantener por el resto de tu vida no tiene precio. Esa es la razón por la que te he dado opciones que no requieren una membresía de gimnasio, ningún equipo especial, ni siquiera tiempo extra. Ya comes todos los días, ya haces las tareas del hogar y ya ves la televisión por la noche. Todo lo que estás haciendo es añadir movimiento a esos patrones ya existentes. Lo que haces después de comer importa tanto como lo que comes. Levantarse, interrumpir el tiempo que pasas sentado y realizar movimientos breves en esos 90 minutos posteriores a las comidas cambia el destino metabólico de esa comida. Desplaza la glucosa de ser almacenada como grasa a ser quemada como combustible. Reduce la demanda de insulina, lo que con el tiempo te protege de la resistencia a la insulina. Repetidas a lo largo de toda una vida, estas pequeñas acciones se acumulan para crear una salud duradera. No son dramáticas, no son glamurosas, y tampoco ocuparán las portadas de los periódicos, pero realmente funcionan. Funcionan porque se alinean con la fisiología básica de cómo tu cuerpo procesa los alimentos. Dentro de 10 o 20 años, cuando tus amigos comiencen a ser diagnosticados con diabetes o enfermedades cardíacas, y tú sigas sano y activo, mirarás atrás hacia estos hábitos sencillos, y te darás cuenta de que fueron las decisiones de salud más importantes que jamás tomaste. Porque la longevidad no se construye sobre intervenciones dramáticas. Se construye sobre acciones constantes, a veces aburridas, repetidas miles de veces. Y esta es precisamente una de esas acciones.